Escribinos por Twitter a @fueradeltiempo_. ¿Qué representa la llegada de Sergio Massa a este gobierno del Frente de Todos? Bueno, es como una suerte de... No quiero usar una palabra como golpe o lo que fuere. Es una suerte de cambio de régimen político. Porque aunque institucionalmente, bueno, el hombre es un ministro, no importa si más o menos, da la impresión que le entregaran la totalidad del gobierno. Uh-huh. Y si alguno hace alguna reserva, por ejemplo, dice, no, este ministerio se quedó con este y el otro ministerio con el otro, lo esencial es que con la corrida cambiaria que hubo, él es como alguien que, si se le cuestiona autoridad, y bueno, se interpreta que inmediatamente se da vuelta a la situación económica o se precipita una crisis. Es decir, alguien que está jugando con soy yo, el abismo, lo que fuere. Uh-huh. ¿En qué medida él lo está explotando? Es interesante, especialmente para el periodismo, no tanto para política obrera o para la política, porque ocurre lo siguiente. Ese juego es la última carta que ustedes tienen, si lo jugaste antes de tiempo, sonaste porque no esperaste el momento en que realmente lo tenés que usar. Entonces él empezó tibiecito, como no queriendo arriesgar esa carta. Sí. Lo cual nos está demostrando que como sistema político estamos al borde de una explosión o de una implosión o algo de ese tipo. Porque en principio el plan económico de él es un esquema Ponzi. A ver, ¿por qué? Y bueno, porque el esquema Ponzi es lo siguiente: yo te doy altas tasas de interés, te doy un conjunto de ventajas, vos creés que yo te voy a pagar, pero yo realmente no te puedo pagar. Lo que pasa es que espero contactar gente que me preste cuando te tenga que pagar a vos, como hizo este hombre que fue preso en Estados Unidos. ¿Cómo Madoff. se llama? Madoff. Sí. Él hizo eso y simplemente se basó en que el mundo del dinero y del espectáculo también lo consideraba un caso seguro, y entonces le daba el dinero y todo. Un día estalló todo eso. Massa te hace acordar a Madoff. No, pero ya venía con Guzmán. Ya venía con Guzmán. ¿Por qué? Pues fíjate lo siguiente: es un sistema atado con alfileres, con alambre. El Banco Central se compromete a rescatar los títulos de la deuda en pesos, lo cual es un despropósito, porque vuelve a financiarlo. Entonces, si hace eso, en lugar de que los capitales privados financien al Tesoro, lo vuelve a financiar el Banco Central. Y un dinero que se va del mercado de títulos se va a ir al dólar. Entonces, al mismo tiempo vas a tener una enorme devaluación. Está tratando de contener esto con medidas muy parciales, en la expectativa de que si se asienta va a dar un golpe devaluatorio que sería completamente irrazonable. Eso te lo coloco como problema. Te quiero preguntar sobre eso, pero primero presentar al invitado esta tarde en Fuera de Tiempo, que es Jorge Altamira. Algunos ya habrán reconocido su voz. Habló de política obrera, el espacio del que forma parte hoy por hoy. Bueno, dirigente político histórico del trotskismo, ex candidato a presidente, ex legislador de la ciudad. Y justamente te quiero preguntar por eso, porque Gabriela Cerruti, que es la vocera, también ex periodista, que es la vocera del gobierno, dice hay una cierta sensación de estabilidad en este contexto, que tenemos una inflación, bueno, acabamos de conocer el dato de julio, tenemos una inflación que en el mejor de los casos va a estar en el 90% según las consultoras, tenemos el riesgo de una recesión porque las tasas de interés empiezan a subir muy fuerte, ¿no? Para evitar la fuga al dólar, pero eso tiene su contracara, es una frazada corta. ¿Qué estás viendo en este precario equilibrio que parece estar consiguiendo Massa en estos días? No, bueno, a ver, un momento de estabilidad, qué sé yo, si tenés un sofocón porque de golpe un avión cayó en una turbulencia, 2 minutos después del sofocón tenés una sensación de estabilidad. No quiere decir absolutamente nada. Argentina tiene una deuda de $500.000 millones.
en pesos y en dólares. Una cosa que te la voy a decir ahora porque no quiero olvidarme, irme de acá y olvidarme que no te la dije. El capital nacional tiene el 60% de la deuda. Está endeudado mucho bajo el gobierno de Macri y previamente ya estaba endeudado en dólares. Con el capital nacional. Con el capital internacional el 40%. Digo, porque a fuerza de repetir deuda externa, la imagen que tiene un ciudadano es que el país está endeudado con el exterior. No, están endeudados con los grandes capitales, fondos comunes de inversión, bancos, etcétera, locales, que son los que fijan la política del gobierno. Este es un juego de cartas marcadas. Por eso son tan serviciales con la deuda. Aumentan las tasas de interés. Quiere decir que el próximo endeudamiento va a ser una tasa de interés superior. El otro día renovaron bonos. Sí. Pero no lo es que vivió lo como, renovaron. como un éxito el gobierno también. Es un canje. Un bono dual, ¿no? Un bono dual, es decir, mira, yo te garantizo la inflación, un ajuste por inflación o un ajuste por devaluación. Cuando te tenga que pagar, vos vas a elegir aquello que se deterioró más. Es una vergüenza, ¿no es cierto? Por aquellos que apostaron al dólar, en lugar de apostar a la inflación, y la inflación creció más que el dólar, y cuando entonces se enojaron, fueron a la inflación y vino siempre el dólar ganan. de 200 a 300%. Un bono dual. Ganan en cualquier caso. Pero es abusivo, y esta deuda es la que condiciona todo, porque es el tesoro, ¿no es cierto? Un país que no puede pagar deudas, etcétera, no tiene moneda. Esta es la única verdad. Todo lo otro que se dice es falso. Te quiero preguntar por la raíz política, si querés, de todo esto, de esta precaria estabilidad de la que habla el gobierno, de esta tasa de interés exorbitante, y sobre todo preguntarte por qué crees que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que es la que se supone tiene la mayor parte de los votos dentro de la alianza oficialista, que para muchos, los que la quieren, los que no la quieren, es la que es la dueña del poder que queda dentro del Frente de Todos, acepta ahora ir al ajuste con Massa y lo denunciaba o lo rechazaba con Guzmán, ¿no? Tanto ella como la Cámpora, que en su momento fueron grandes denunciadores del ajuste de Guzmán, y ahora eligen a Massa para que haga lo mismo, ¿no? Lo vimos en el Ministerio de Economía. Para que el gobierno sobreviva, el gobierno tiene más cintura. No tiene cintura. Se le acabó el juego de cintura. Entonces no tiene más nada. Es lo que haga Massa, pero Massa comienza pidiéndole plata a todo el mundo y no devaluando. Sí. La devaluación sería una catástrofe, porque yo vengo sosteniendo sistemáticamente que la paridad de cambio está bien. Y el otro día en Clarín fui respaldado por Mario Blecher. También dice que el dólar está bien, pero el dólar oficial... El oficial. Dice que está bien. Está bien. Entonces vos acá tenés una gran trampa, que es la gran trampa del mundo capitalista en los últimos 40 años. Cuando yo era estudiante o cuando era adolescente o joven, lo que importaba en el tipo de cambio es que permitiera establecer un equilibrio entre exportaciones e importaciones. Todo eso fue derribado como consecuencia de la financiarización general, porque en el mercado de cambio se transa más por entrada y salida de capitales en todo el mundo, cifras fabulosas, y ya no es el comercio internacional. El comercio internacional está relegado en la determinación del tipo de cambio. ¿Me explico? Entonces, es el mundo financiero el que quiere establecer un dólar que finalmente premiará a un exportador, pero que no corresponde. Es un factor de desequilibrio tremendo. Es decir, va a provocar una mayor inflación, una devaluación, mucho más intensa que ahora, sin ninguna garantía de nada. Pero ¿qué haces con lo que te dicen las consultoras del mercado, incluso algunos dentro del propio gobierno, con la brecha, ¿no?, entre el dólar que rige para las empresas, el llamado CCL, que es un dólar que está 100% arriba, 120, 130% arriba del dólar es lo que te dije. Oficial? Bueno, vos te das cuenta, lo que te dije son las transacciones financieras, entradas y salidas de capitales. Eso fue lo que hundió el gobierno de Macri. Subió la tasa de interés, vino mucho capital golondrina, y cuando la tasa de interés en Estados Unidos, que iba bajando, cambió y volvió a subir, en famoso diciembre de 2017, se fueron todos.
y se vino abajo la economía. Entonces, ¿qué les digo? Viejo, ustedes viven en un mundo de papel. Sí. La economía argentina no puede desarrollarse como ninguna economía sobre este capital completamente ficticio que te cambia las cartas en cualquier momento porque pasa de un lugar a otro. Pero te quiero dar un ejemplo cuando digo el tema de cintura. Hay un país que está en la posición exactamente igual que la de Argentina, diría en cierto sentido peor, porque tiene la misma tasa de inflación, tiene todos los mismos males. La diferencia es que cuando nosotros teníamos el 25%, ese país tenía el 3%. Y ahora tiene lo mismo. Es decir, que la velocidad de la inflación ahí fue enorme. Ese país es Turquía. Sí. Turquía está al borde de la bancarrota. Sí. Pero Turquía juega con China, con Rusia. China acaba de enviarle un sustento financiero. Rusia lo está utilizando para esquivar las sanciones norteamericanas. Entonces tiene cintura para manejar esta situación. Ellos no tienen ninguna cintura más. Entonces la consecuencia, cuando dicen la brecha, bueno, devaluá, no, ¿querés sacar la brecha? Devaluá. Lo que vas a tener es un levantamiento popular. Y entonces cuando quieras quejarte del levantamiento popular, es la ley del equilibrio, papá. ¿Vos buscabas el equilibrio entre el comercial y el financiero? Bueno, el equilibrio político, histórico de un país tiene muchas más variables. El gobierno no quiere devaluar, pero al mismo tiempo tiene esa brecha. Y dicen economistas, consultores, como por ejemplo Marina Dal Poyetto, que la quiso llevar Massa a trabajar con él antes de nombrarlo a Rubinstein. Ella dice, podés conseguir 5.000 millones de dólares que te presten los bancos, que te adelante el agronegocio, pero entran por una ventanilla y con ese dólar oficial a 130 se van por la otra ventanilla para los importadores. Ella lo que va a provocar es un rodrigazo, va a provocar un estallido. Es decir, es lo que aprendió en la facultad o en su experiencia como economista, y es un estallido. Ocurre lo siguiente, hay otro problema por el cual Cristina Kirchner no quiere que se devalúe y otros no se devalúen, que acá hay un gran negociado que explica la reactivación económica. ¿Cómo es ese negociado? La industria importa al dólar oficial, sí, pero a la hora de determinar los precios se orienta más por el dólar financiero, en función de que la expectativa es de que en el curso del ciclo comercial ese vaya a ser el dólar oficial o lo que fuere, por distintos factores. Entonces, además de la tasa de beneficio que obtiene como cualquier negocio, se le añade que aprovecha la brecha. Toda la brecha esa va a la industria. Y los sectores industriales le dicen a Cristina, no devalúes. El que se están beneficiando con un dólar subsidiado, pero después trasladan a precios como si pagaran el dólar a 300. Argentina está subsidiando en forma que no se ha visto en el mundo a toda la clase capitalista industrial del famoso mercado interno, dándole el dinero de la brecha a ese sector como un beneficio inflacionario. No sé si el oyente me va a entender. Compran el insumo, la materia prima, con a el dólar 140, barato. Sí. Lo modifican, lo manufacturan, hacen el producto que quieren hacer. Cuando se determina el precio, el factor que más incide no es el precio con que él pagó esa materia prima, sino la tasa de cambio financiera. Entonces es un negociado fenomenal. Vino Jorge Altamira esta tarde-noche, a charlar a Fuera de Tiempo. Vamos a ir a un corte y seguimos charlando. Quiero hablar del gobierno, quiero hablar del peronismo, de los movimientos sociales, del sindicalismo, con Jorge Altamira. Fuera de Tiempo, con Diego Genud. 5 años en FM Millennium. Nos fuimos al corte y Jorge Altamira me decía que se había quedado con algo por decir cuando hablábamos de la brecha y cuando hablábamos de la posibilidad de una devaluación. Pero si la consecuencia de la devaluación, la más seria, es que aumenta la deuda externa en la proporción de la devaluación. ¿Por qué? Porque la deuda pública está o en dólares o en pesos dolarizados, ajustados por dólar o ajustados por inflación, que es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si vos devaluás todo eso en pesos, se transforma en una bola fenomenal y se transforma virtualmente en impagable. Se terminó. Quiere decir que es necesario declarar un default si se devalúa para ir a una reestructuración de la deuda. Entonces, todos los que aconsejan la devaluación aprovechan la relativa ignorancia de quien nos entrevista para no decir que están planteando un default.
También una reestructuración de la deuda recién reestructurada. Recién reestructurada, con un detalle, que esta vez no van a poder reestructurar por 5 años. Va a tener que reestructurar por 40, para decir un número grande. Te quiero preguntar... Entonces vos te das cuenta que lo que vos tenés aquí es una economía en bancarrota. Quiero cerrar con esta idea, sí. Bien antes de que termine la entrevista, como una conclusión. Como es una economía en bancarrota, en un mundo en guerra y en crisis permanente en materia financiera, lo que pone de manifiesto es que la base social del sistema no va más. Por eso el otro día un periodista me preguntó, pero ¿no hay salida? Y yo me atreví a decir algo que nunca digo. Le dije, no hay salida. ¿En qué sentido? Que las salidas tradicionales, bueno, arreglo esto y tiro 3 años, ya se agotaron, porque salió a la luz el cuerpo de la nación, 50% de pobreza, el salario peor pago de América Latina, una deuda exacerbada. Entonces Argentina está enfrentando en este momento, se está mirando en el espejo, de que es inviable en las condiciones capitalistas. Y esta es la idea más audaz que quiero formularte, porque si no entramos a un comentario más de los tantos comentarios, este que quiere la devaluación, el otro que no la quiere, este que dice que la culpa es de Cristina, el otro que dice lo otro. Cristina defiende intereses sociales. Te quiero preguntar por el Frente de Todos, que se fue degradando, en su momento consiguió muchos votos, fue visto por gran parte de la sociedad como la alternativa para reemplazar a Macri, generó la unidad del peronismo, o de la mayor parte del peronismo, que estaba muy dividido en los últimos años de Cristina. ¿Qué era para vos el Frente de Todos en ese momento, en el 2019? ¿Qué venía a hacer? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué representaba? ¿Y qué es ahora o qué terminó siendo? Mira, lo dije en tiempo real. Creo que Cristina Kirchner informó que Alberto era su candidato, y entonces yo grabé un video, inmediatamente. El video termina diciendo, cuidado que todavía falta masa. Sin masa no hay frente. Mirá vos, me sorprende a mí mismo haber hecho ese tipo de advertencia. No es un frente que unió a nadie. El tema es el siguiente, el gobierno de Macri iba a una conmoción social. Sí. Entonces el peronismo apareció de nuevo con el salvavidas. Armemos cualquier cosa. En este sentido, todos los que critican a Cristina Kirchner tienen que ir a besarle la mano. Querida, vos nos salvaste del derrumbe, por lo menos en 2019. Ahora, como esto no tiene salida, vos sos ahora responsable del derrumbe en el 2022. Eso hay que reconocérselo. Ahora, otra cosa más, si no estuviera este negociado para la industria, que yo conté de la brecha, que importan la materia prima a un precio y al otro, ¿Cristina sería vicepresidenta negándose a devaluar? No, ella representa estos intereses sociales y estos intereses sociales tratan de aguantar con esta situación sin devaluar precisamente para hacer ese negocio. Y ese negocio se puede llegar a mantener con una propuesta que hizo Cavallo, que es desdoblar el mercado. Sí. Entonces vos importás, sigan importando. Esa es la propuesta de Rubinstein. Ahora, te pregunto por algo que escribiste en uno de tus últimos artículos, donde vos decías, Massa le está pidiendo colaboración en este momento a Juntos por el Cambio, ¿no? Se habla de reuniones con Larreta, pero te quiero preguntar algo. Pero Larreta, perdón que te interrumpa. ¿Qué quiere decir lo de Carrió en este contexto? La pegué como un animal. ¿Qué quiere decir? No, pero en serio. No, pero me saltó del alma. Carrió está en contra del cogobierno, decís vos. Pero no importa yo no conozco a nadie de Juntos por el Cambio. No estoy en no sé dónde de la Cruz. Exaltación de la Cruz, sí. Sí, donde está Carrió, etcétera, etcétera. Pero esta reacción confirma que toda la lógica de la situación política apunta a una convergencia de un sector que ya quiso esta convergencia bajo el gobierno de Macri. Sí. No sé si te acordás aquella crisis de un domingo en la Quinta de Olivos, que el gobierno cambiaba cada 2 horas. En septiembre de 2018 fue eso. Bueno, cambiaba cada 2 horas. Venía un tipo, ya formamos. Después no, y al final no quedó en nada y quedó Macri. ¿Qué querían? Que no fuera candidato, ¿te acordás? Que no fuera candidato en el 2019, que lo reemplazara María Eugenia Vidal. Es decir, ellos empezaron a pensar en que había que llegar a un acuerdo con sectores del peronismo ya en el 2018.
Sí. Y ahora lo traen a colación de nuevo, entonces salta Carrió. Y la lógica es que Massa es el más adaptado a esto, porque Massa fue con Macri a Davos. Sí. Massa le dio los votos. Está listo para transar. ¿Qué forma puede tener? Bueno, es complejo. Y Carrió está en contra de ese cogobierno. Exactamente. Entonces, porque nadie se explica por qué Carrió aparece hoy, pero claro, criticando tan fuerte. Responde totalmente. Critica a Frigerio, critica a Monzó, critica a María Eugenia Vidal, a Ritondo. Hoy un compañero me dice, a Ferrari. Quiero escribir sobre lo de Carrió para Política Obrera, me dice un compañero, por teléfono. Digo, muy fácil, fíjate lo que yo digo. De la lógica esta, quiere decir que acá está este entrevero, porque pasa lo siguiente. ¿Qué necesita Massa en forma inmediata? Massa en forma inmediata necesita que Juntos por el Cambio colabore en el Congreso. Sí. Y el otro día tuvieron una votación en el Senado que fue muy adversa. El kirchnerismo impuso, no me acuerdo qué era el tema, impuso su posición, pero todo el bloque de Juntos por el Cambio votó en contra, cuando se suponía que lo iban a sacar entre... en las comisiones habían estado de acuerdo. Y entonces se va a votar en la sesión. Y votan en contra, quiere decir que pasó algo. ¿Está claro? Es decir, acá hay una lucha tremenda. Entonces, él quiere conservar el apoyo del Congreso hasta más adelante para tener un contrabalanceo a las conspiraciones que va a tener dentro del gabinete. Hay algo más, ¿no?, que tiene que ver con toda esta situación, que es, si uno quiere, la crisis global, ¿no? La guerra en Ucrania, ahora estamos viendo, bueno, la visita de Pelosi a Taiwán, y te quiero citar algo que decía en un artículo reciente Jorge Castro, bueno, un analista internacional, en su momento fue funcionario de Menem, escribe en Clarín, y él decía, el fondo prevé una recesión global, viene una recesión global con alta inflación, que es la inflación a la salida de la pandemia, es una inflación que, bueno, ahora en Estados Unidos parece estar cediendo, en Brasil parece estar cediendo, pero es una inflación la más alta en 40 años, con tasas de interés muy altas también para tratar de frenar esa inflación, y con el combo de la guerra en Ucrania, con precios del gas que aumentaron 700%, marcaba en el último año, en Europa el gas ruso aumentó 700%. Digo, todo ese combo de salida de la pandemia, de alta inflación, de amenaza de recesión, del conflicto en Ucrania, de la tensión que él marca muy claramente también entre China y Estados Unidos, digo, ¿qué provoca en los países llamados emergentes muchas veces? Bueno, yo ¿no? tuve una discusión sobre eso en la que considero que enfocarlo desde el punto de vista económico es un error. A ver, hay una conexión económica, vos mismo la describiste, sí, pero esto es una guerra de alcance mundial. Es indudable, esto es una guerra entre la OTAN y Rusia. La preparó la OTAN contra Rusia y Rusia entró en la guerra, invadió y dijo, bueno, mostremos lo que cada uno puede, y se jugó. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, significa que todas sus contradicciones han estallado. Este es el significado fundamental. ¿Por qué? Hoy leía un tipo que decía, bueno, Estados Unidos está declinando y ha perdido el soft power. ¿Qué es el soft power? Me infiltro en tu economía, esto y lo otro, con cualquier método que no sea la violencia. Superioridad tecnológica, medios de comunicación y todo lo demás. Entonces, si hay una guerra, quiere decir que el soft power no sirve para más nada. Además, Estados Unidos se está polarizando agudamente y tiene una guerra civil oculta. Si quisieras un día una entrevista, te digo, hay sectores que piensan que Estados Unidos retrocede al periodo anterior a la guerra de secesión, porque la Corte Suprema está tomando medidas que desmantelan el poder del Estado Nacional. Sí. Entonces, esto es lo más importante, porque los que dieron por caduco al socialismo, ahora tienen que pensar lo siguiente. Bueno, vamos a seguir viviendo después de esta hecatombe. ¿Con qué métodos? Con los métodos socialistas. Por eso alguien me decía, pero el socialismo no fracasó. Entonces yo me acordé de Zhou Enlai y dije, es muy prematuro para decirlo. Ahora, mucha gente piensa en el gobierno y se lo venden a Biden. En cualquier momento va a ir Alberto Fernández en este rol que le quedó, ¿no? De muchas veces de canciller del gobierno argentino. Está preparándose Alberto para verlo a Biden. Y él le vende
el gobierno argentino, Jorge Argüello, algunos funcionarios importantes de Argentina, ya no más Vélez, pero otros que representan esas ideas, que Argentina es una isla de estabilidad en un contexto de un continente convulsionado, ¿no? Donde en distintos países de América Latina, obviamente lo tenés muy claro, hay convulsiones, hay cambios, hay eclosiones. Mira, Alberto viola uno de los refranes más conocidos. No avives a la tribuna, no avives a la gilada. Porque si vos estás todo el tiempo diciendo, mire qué estable que soy, que estable que soy. Papito, mira, no sé, el que está estable no anda por la calle diciendo, mira qué estable que soy. ¿Me explico? Sí. Lo único que te digo es esto. Activaron el swap con China. Sí. Eso significa que parcialmente la Argentina se desdolariza. Y pasa... Sí. Y eso ya ocurre con muchos países. Sí, hay países como Nigeria y otros países donde que están usando el intercambio yuan, de monedas. Sí. Bueno, lo usan la India y lo usa Rusia en el intercambio con China. Por lo tanto, Estados Unidos no le cree nada. Estados Unidos lo que ve es que Argentina le tiene que exportar a China, porque ese es el mercado de la agroindustria argentina, y eso es una atadura que se va a manifestar en distinta penetración en China. En Uruguay logró un tratado de libre comercio con Uruguay, lo cual significa que la industria china, por vía del Mercosur, va a entrar a Argentina y va a entrar a Brasil. Alguien del gobierno me decía, no hay antecedentes con un gobierno peronista, quizás algo con Menem, de que el jefe del Comando Sur venga 2 años seguidos a la Argentina, como sucedió con este gobierno. Primero era Faller, lo recibió en ese momento, creo que Rossi era el ministro de Defensa, y ahora Laura Richardson, que la recibió la vicepresidenta. ¿Qué quiere decir eso? No, pero nada, porque pasa lo siguiente, hay que escuchar lo que decía. No se privó de nada. Se olvidaron del lenguaje diplomático. Le dijeron claramente, queremos de nuevo la doctrina Monroe. Porque, y la vicepresidenta porque la recibe. Pero hay un problema también que tiene que ver con lo siguiente, con la doctrina esta. Hay una especie de repliegue industrial de los países, porque con motivo de la pandemia y luego ahora con motivo de la guerra, se han dislocado las cadenas de producción. ¿Se acordás que just in time? No tenemos stock porque todo se moviliza. Bueno, eso se está quebrando. Entonces, si Estados Unidos hace un repliegue como lo proponía Trump, sí, ¿no es cierto? Lo va a hacer sobre América Latina. Y entonces hay una disputa muy grande con China. Entonces Biden claramente le han dicho 10 veces de todos lados que el problema es China. ¿Por qué la vicepresidenta la recibe, por ejemplo, a la jefa del Comando Sur? ¿Qué ves ahí de Cristina, que es una Cristina que en el plano doméstico se reúne con Mansur, se reúne con Perotti, se alía con Massa, con muchos de los que antes conspiraban contra ellos, la enfrentaban? Mira, en la política hay una cosa muy importante que yo reivindico, porque si no la política no existiría, que es la maniobra. Vos no podés juzgar cada acto de un gobierno, porque a lo mejor quiere decir lo contrario de lo que vos estás pensando. Por ejemplo, yo la recibo a Laura, Richardson. Sí. Laura Richardson. Es evidente que no soy antinorteamericano. Me saqué una acusación y entonces ahora puedo trabajar en alianza con otros sin que me anden corriendo. Pero como no me entrevisté con... ¿Te das cuenta? Es decir, no se puede juzgar. Yo reivindico el método por el cual decía que más iba a hacer esto, iba a tener que recostarse en Juntos por el Cambio, que es un método abstracto. Y o sea, vos decís Cristina lo hace para que no la acusen de antinorteamericana. No. Mira, ¿vos te olvidaste de la foto de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner abriendo las sesiones de la Bolsa de Nueva York? No, iban mucho en su momento. No, con el martillo. Abriendo las sesiones de Nueva York. Es un oportunismo absolutamente sin límites. Otra cosa más. Son grandes, Massa también, son grandes defensores de las mineras. Barry Gold, el Veradero, esto y lo otro. Ahora el litio. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué tienen de anti-yanqui? No tienen absolutamente nada. Además, vos tenés que ver, porque yo lo observé como legislador, que ellos se consideran repiolas. Es decir, la virtud que un político argentino cree que es la mayor es ser un piola bárbaro, lo cual es una ruina, porque a los piolas se los llevó el destino. En cambio, una estratega, un partido con un programa, con ideas, con un horizonte,
Esto está muñequeando sobre 47 millones de argentinos. Por eso insisto en la vigencia del problema del socialismo, mundialmente. Todas las guerras mundiales tuvieron la capacidad de ser parteras de revoluciones sociales inmensas. Ahora en el mundo hay mucha desorientación y confusión, pero un ejemplo, en una encuesta en Alemania ya le da mayoría a los que no quieren la guerra con Rusia. ¿Y en Argentina quién capitaliza ese descontento? Porque muchos piensan es Milei el que puede capitalizar, no es la izquierda, es Milei. Mira, quiero ver un poco más, quiero observar, porque también hay figuras en las encuestas, etcétera. Yo te digo una cosa, lo vi el otro día en A Dos Voces y lo vi en otro lugar. Veo que tiene dificultades para hablar. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que ve alguien de lo que dice? Porque yo no entiendo exactamente. Lo siguen los jóvenes, lo sigue Sí, gente. ¿no es cierto? No. Bueno, tuvo un buen resultado electoral en la ciudad. No, pasa lo siguiente, aparece como un rebelde. Mira, es menos Milei y más la sociedad argentina. Hay una desorientación tremenda y hay una gran inseguridad personal, familiar, quiero decir, el futuro de cada uno en un caos general. Entonces, no es la primera vez, yo conozco casos en España de otras décadas, etcétera, de que aparecen los aventureros. Por ejemplo, ¿qué pasó en Italia? En Italia pusieron un prócer, entre comillas, de primer ministro, Mario Draghi. El hombre que con la palabra haré lo que sea necesario para una crisis mundial. Haré lo que... 4 palabras para la crisis mundial. Lo volteó una piba que tiene la edad de mi hijo, neofascista, que anda diciendo la misma cosa que Milei. Es increíble en Italia. Lógico, Italia tiene un pasado fascista, lo que fuere. Pero tenés otro aventurero. ¿Y Trump? Bueno, Trump no se quiere ir. Pero Trump dijo algo fundamental. Si yo me paro en la Quinta Avenida y ametrallo a la gente, no pierdo un voto. Sí. Es la señal de que él está apuntando a una irracionalidad que es la base histórica del fascismo mismo. ¿O qué creían los alemanes que se fueron con Hitler? ¿O que lo apoyaron? Pensaban que... Porque Alemania sufrió una crisis demencial en la década del 20. Demencial. La gente que tanto critica a Hitler se olvida, debido a lo que hizo Hitler, de que cuáles fueron los antecedentes. Fue absolutamente demencial. Entonces apareció un esquizofrénico y con un discurso brutal logró armar a las masas desposeídas de la pequeña burguesía que veían perder sus comercios, desempleados, etcétera. Los comunistas y los socialistas tenían una respuesta a eso, pero no la dieron. Si vos lo ves a Trump hoy encarnando como un eco tardío de esa experiencia, sí, o amenazando con eso, por lo menos. O prefascista, pero el símbolo es Trump. Entonces Milei, no me acuerdo cómo se llama la chica esta, la que ahora va a ganar en Italia, no me acuerdo el nombre de ella, bueno, del partido neofascista, en una época era el movimiento social italiano. Son expresiones de una gran desesperación, donde la palabra del político habitual está completamente desvalorizada, no porque alguna vez tuvo valor, pero nadie le da pelota a lo que decía, porque las cosas eran más o menos normales. Que diga esto, que diga lo otro, me voy a Miami de vacaciones o a Mar del Plata. Ahora que no podemos ir a ningún lado, escucharlo hablar de nuevo provoca la ira. Jorge, gracias por venir esta tarde, afuera de tiempo, a charlar un rato. Nos quedó corto el programa, era para charlar un poco más, pero bueno. Podemos repetirlo. De todos modos, la gente puede aprovechar esta entrevista o esta conversación para este fin de semana largo. La puede escuchar a través de, ahora en este momento en FM Millennium, y la puede escuchar a través de Spotify, de Radio Cat, que ahí tenemos los cortes del programa Fuera de Tiempo que llevamos hace bastante tiempo. ¿Y por qué excluir al equipo de difusión de Política Obrera? También lo va a difundir Política Obrera. Gracias, Jorge, por venir esta tarde a Fuera de Tiempo. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo,
Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com